Buenas tardes, hermanos. Bueno, una vez más los saludo desde mi casa, extrañando poder tener un encuentro cara a cara una vez más, como es lo habitual, lo normal para nosotros, no en este tiempo, por supuesto. Vamos a meditar una vez más esta tarde en la palabra de Dios. Vamos en esta ocasión a meditar en un salmo, el Salmo 103, y ustedes saben que yo necesito mis apuntes sobre la mesa para poder desarrollar la meditación, así que sepan disculpar si no miro a la cámara todo el tiempo, pero bueno, vamos a tener una nueva meditación sobre la palabra de Dios, y espero que ustedes puedan estar también en sus casas con la Biblia abierta en el Salmo 103, que es el salmo que vamos a estudiar hoy, a meditar en él. Así lo van siguiendo conmigo mientras vamos desarrollando. Vamos a tener una oración y luego comenzamos a leer. Nuestro Dios, muchas gracias por esta tarde, gracias por tu cuidado, Señor, gracias porque estamos seguros en vos, Señor, confiamos en tu provisión, en tu cercanía, Señor, en tu cuidado, y queremos, Señor, ahora meditar en tu palabra. Queremos, Señor, repasar, Señor, este salmo y ver, Señor, qué tenés hoy para decirnos a través de la lectura, del estudio, de la meditación, Señor, en tu palabra. Gracias por tu palabra, que es poderosa y que ha transformado nuestras vidas y lo sigue haciendo, Señor, cada día. Pedimos que nos hables y que abras nuestro entendimiento, Señor, para ver qué es lo que vos querés hoy mostrarnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como les dije, vamos a leer el Salmo 103. Lo leemos de corrido una vez y después empezamos a meditar en su palabra. El Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que lo temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que lo temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar ya no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que lo temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Muy bien, meditamos sobre este salmo. El Salmo 103 es un salmo de alabanza.
¿sí? Tal es así que comienza y termina con esta frase: bendice alma mía a Jehová. Esta frase se transformó durante la historia en uno de los versos más utilizados en la alabanza a Dios, ¿sí? Podemos encontrar algunos corales de Bach, seguramente antes también de Bach, fue usado en letras de canciones, incluso hasta la alabanza contemporánea, ¿sí? Hay muchas canciones que lo usan, hay coros gospel, ¿sí? Solo por dar algunos ejemplos. El Salmo 104, que es el que sigue, también empieza y termina con la misma frase, ¿sí? Y el 146 con una frase que es paralela a esta: alaba alma mía a Jehová, ¿sí? Bendice alma mía a Jehová. Quizá por la repetición y por sacarlo a veces de contexto, perdemos de vista el tiempo verbal, ¿sí? Lo que significa esto realmente. Si estamos desprevenidos, podemos cantarlo como una descripción de lo que hace nuestra alma, así como un verbo en presente: mi alma bendice a Jehová. Sin embargo, si lo vemos bien, el comienzo del Salmo es un imperativo, ¿sí? En el transcurso de los Salmos vemos que es muy frecuente la exhortación o la indicación a alabar a Dios. Es una exhortación que se hace muchas veces en los Salmos al pueblo de Dios, e incluso poéticamente hay muchos salmos que exhortan a la creación a alabar a Dios, ¿sí? En el final de este mismo Salmo, del 103, los versículos 20 al 22, David, que es quien escribe, exhorta a los ángeles y a las obras de Dios, a la creación, a alabar a Dios. Pero también hay otros salmos. Fíjense lo que dice el Salmo 148 en el versículo 3, dice: alabadlo sol y luna, alabadlo todas vosotras, lucientes estrellas. Así que es algo bastante frecuente que pase en los salmos la exhortación a alabar a Dios, al pueblo de Dios y a la creación. Sin embargo, y llamativamente, en este Salmo 103 y en los otros que mencionamos, David se ordena a sí mismo bendecir y alabar a Dios. David le dice a su alma, a su propia alma, que bendiga al Señor. Esto es evidente si ven los versículos 1 y 2 del Salmo. Todos los verbos que hay son imperativos en esta conversación que David tiene con sí mismo, ¿no? Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué podemos aprender de esto? Y hay al menos unas 4 cosas interesantes para ver en esto. Lo primero es que la alabanza requiere de una disposición de la voluntad. Como ya dijimos, David se predispone para bendecir a Dios, ¿sí? Lo mismo pasa con nuestro servicio. El que cree que estas cosas simplemente fluyen en nuestra vida se equivoca. Debemos predisponernos para buscar a Dios, para orar, para estudiar su palabra, para alabar su nombre. Predisponernos en nuestro corazón nos ayuda a guardar el tiempo para hacerlo, a preparar la mente, a tener la determinación para hacerlo en caso de que se presenten en el momento otras opciones. Fíjense lo que dice el Salmo 108 en el primer versículo, en este mismo sentido. Mi corazón, Dios, está dispuesto. Cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Mi corazón está dispuesto. Cuando pensamos en la predisposición, enseguida viene a nuestra mente Daniel, el profeta Daniel, ¿no? Daniel fue alguien que anticipadamente se predisponía para hacer las cosas bien. ¿Sí? Recordamos que él dispuso en su corazón no contaminarse con el pecado, pero también en el capítulo 10 dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Sí? La alabanza, el servicio, las disciplinas espirituales justamente requieren de una predisposición, y es por eso que David está diciendo:
a su propia alma: bendice alma mía y no olvides ninguno de sus beneficios. El segundo punto interesante que está bueno remarcar y meditar es que la alabanza comienza con un ejercicio racional. ¿Sí? David le dice a su alma: no olvides ninguno de sus beneficios, y a continuación hace una lista de los beneficios que vamos a repasar más adelante. Él se está autoinvitando a la reflexión. Muchas veces pensamos en la alabanza como algo místico, porque hemos escuchado y hemos visto muchas corrientes y modas en la liturgia, en la alabanza, que menosprecian este ejercicio de la meditación racional, ¿sí? Sin embargo, en cada exhortación a alabar y a bendecir a Dios que encontramos en los salmos, vemos que luego hay argumentos, hay motivos, hay razones, ¿sí? En cada exhortación que hay en los salmos aparece eso. Siempre se nos llama a reflexionar en la esencia de Dios y a recordar sus obras. Por ejemplo, en el Salmo 145, 5 y 6 dice: en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Es lo que decíamos, la alabanza a Dios comienza siempre con una meditación en la gloria, dice, de su magnificencia este salmo, y además en los hechos de Dios, en sus obras, en nuestra vida. Así que dijimos primero que la alabanza requiere de una predisposición, y en segundo lugar dijimos que la alabanza comienza con un ejercicio racional. En tercer lugar, lo que podemos aprender de estos primeros dos versículos es que lo que alabamos es su santo nombre. El texto dice: bendiga mi ser su santo nombre, y en el santo nombre de Dios está representada toda su esencia, todos sus atributos, ¿sí? Dios es digno en sí mismo de nuestra alabanza. Por eso en el Salmo 145 que leíamos recién dice que meditaba el salmista en la hermosura de la gloria de su magnificencia. Está hablando de la esencia de Dios, tan grande, tan excelsa, tan magnífica. Así que alabamos su santo nombre, alabamos a Dios porque Él es digno. Lo cuarto que podemos aprender de estos versículos es que no olvidamos sus beneficios, somos agradecidos. Esto también es parte de nuestra alabanza. Cuando David dice no olvides ninguno de sus beneficios, empieza a hacer una enumeración, ¿sí? Hablando de su vida. Algunos dicen que posiblemente David escribió este salmo en sus últimos días, en su vejez. Viendo su vida en perspectiva, él dice varias cosas, ¿no? Él dice: Él es quien perdona todas tus maldades. El primer beneficio es el perdón, la reconciliación con Dios, la restauración. El que sana todas tus dolencias, ¿sí? Dolencias no se refiere solo físicamente, sino también emocionales, espirituales. Esa palabra dolencias es un poco más amplia que lo que podríamos pensar de las enfermedades físicas. El que rescata del hoyo tu vida, ¿sí? Algunas versiones lo traducen como el que rescata del hoyo o del sepulcro tu vida, el que te rescata de la muerte, pero también podemos pensar en algo similar a lo que dice el Salmo 40, ¿sí? Me hizo sacar del pozo de la desesperación, de los momentos de la desesperación Dios nos rescata. También dice el que te corona de favores y misericordias, ¿sí? En otras versiones dice te cubre de amor y compasión. El que sacia de bien tu boca, muy posiblemente una referencia al sustento y a los bienes materiales. Y finalmente dice de modo que te rejuvenezcas como el águila, ¿sí? Al igual que en Isaías 40, el águila es un símbolo de vigor, de fuerza, de fortaleza. Así que de los primeros dos versículos sacamos estas cuatro conclusiones, estas cuatro enseñanzas. Pero a continuación en el Salmo, a partir del versículo 6 y hasta el 18, hay dos secciones que hablan acerca de la misericordia de Dios y las vamos a repasar brevemente. Quizá en algunos versículos no nos vamos a detener, pero sí vamos a ver las enseñanzas principales.
Desde el versículo 6 al versículo 14, el énfasis es en la grandeza de la misericordia de Dios. En esta sección dice cosas como: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. Y también el versículo 10, muy importante, central para mí, porque al menos en mi perspectiva, en mi opinión, es como una definición sintética de lo que es la misericordia de Dios. Dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades y nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Sí? Nosotros recordamos lo que dice Romanos, que la paga del pecado es muerte, y creemos como David y podemos confirmar en nuestro testimonio personal que Dios no nos pagó de la manera que merecían nuestros pecados, ¿sí? De la manera que merecían nuestras maldades. Esta es la definición para mí de misericordia, lo que dice el versículo 10. Y luego usa 3 imágenes para describir la grandeza de la misericordia de Dios. Lo primero que dice es: como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que lo temen. ¿Sí? Es difícil precisar dónde empieza el cielo sobre la tierra, ¿no? Es difícil medir la altura de los cielos sobre la tierra, ¿sí? Pero bueno, la idea poéticamente es que es algo que no se puede medir, ¿sí? Esa distancia nos da una idea poéticamente de cómo Dios engrandeció su misericordia sobre los que lo temen. Después también otra cosa que dice es: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Sí? La idea de 2 puntos diametralmente opuestos. Lo más lejano que puede estar una cosa de la otra es como Él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esto nos hace acordar un poco de lo que dice Miqueas en el capítulo 7. Dice lo siguiente: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Sí? Sepultará nuestras iniquidades, echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y otra imagen que usa David en el Salmo, hablando de la grandeza de la misericordia de Dios, es esta: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que lo temen. ¿Sí? Esto también nos hace acordar a algo que dice el profeta Isaías, hablando del pueblo de Dios en su conjunto. Isaías dice en el capítulo 49, versículo 15: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Eso dice Isaías, similar a lo que estamos leyendo en el Salmo, ¿no? Como el Padre se compadece de su Hijo, pero el amor y la misericordia de Dios es aún mayor que la del Padre que se compadece de su Hijo, o de la Madre que se compadece de lo que lleva en el vientre o de lo que dio a luz. Esa es la idea. Así que en esta sección del capítulo 6, del versículo 6 al versículo 14, lo que veíamos es que David describe la grandeza de la misericordia de Dios. ¿Sí? En la sección que sigue, versículos 15 al 18, lo que hace David es hablar de la misericordia eterna de Dios y de la finitud del ser humano. Hace esa comparación. Una parte importante del contenido de la Biblia completa, de la palabra de Dios, tiene que ver con describir qué es el hombre, qué dimensión tiene y qué lugar le corresponde. ¿Sí? Y lo mismo con Dios: quién es Dios, cómo es y qué magnitud tiene. ¿Sí? Y comparar al hombre con Dios, y ese contraste, esa diferencia tan grande que hay. Y estos versículos 15 al 18 tienen ese contenido. La sección anterior que leímos, el versículo 14, terminaba diciendo que Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. ¿Sí? Y esto está relacionado con lo que sigue directamente, donde compara, como decíamos, la transitoriedad del hombre con la eternidad de Dios. Una cosa que dice es que el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo,
que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar ya no la conocerá más. El Salmo 90, que es una oración de Moisés, tiene más o menos las mismas palabras, la misma comparación. Y además dice que la vida del hombre es como un sueño, ¿sí? En el versículo 5 del Salmo 90 usa esta comparación Moisés. Como un sueño, es fugaz, es volátil, dura un ratito y desaparece, es intangible, podríamos decir, del sueño. Así es la vida del hombre. Y además, el Salmo 103 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Sí? Esto nos recuerda un poco ese pasaje conocido de Lamentaciones 3, que dice que la misericordia de Jehová, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Ambas descripciones, la del Salmo y la de Lamentaciones, nos enseñan que la misericordia de Dios no tuvo un comienzo. Dios no empezó a ser misericordioso en un momento de la historia, ¿sí? Es algo propio de su esencia, de su carácter desde siempre, desde la eternidad, ni tampoco tendrá un fin. Y además, según Lamentaciones, su misericordia no tiene fluctuaciones, no se va gastando, Dios no se cansa de tener misericordia. Además, en el Salmo completo podemos ver que un énfasis o algo importante es que Dios engrandeció su misericordia sobre los que lo temen. Esta frase sobre los que lo temen está 3 veces. Versículo 11, versículo 13, versículo 17. Y además dice sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Versículo 18. Los últimos versículos del Salmo, para ir finalizando, los versículos 19 al 22 ya los mencionamos al principio. En esta sección David exhorta a los ángeles y a la creación, a sus obras, a que bendigan a Dios. Y termina el Salmo con la misma frase con la que empezó: bendice, alma mía, a Jehová. Repasamos un poquito lo que estuvimos reflexionando, y esto es la enseñanza misma y la forma de aplicar el Salmo a nuestras vidas. Lo que estuvimos viendo es que la alabanza requiere de una predisposición de la voluntad, y que comienza con un ejercicio racional de meditación en quién es Dios a través de la lectura de su palabra. Otra cosa que vimos es que lo que alabamos es, en primer lugar, su santo nombre, su esencia. Él es digno de que lo alabemos, pero además no olvidamos sus beneficios. Somos agradecidos por tantas cosas que Dios nos dio, que Dios nos da, por tantos privilegios que tenemos como sus hijos. Otra cosa que vimos es que la misericordia de Dios es inmensa, grandísima, eterna. Y finalmente que temer a Dios y guardar sus mandamientos y obedecerlo y poner por obra sus mandamientos nos hace depositarios de su misericordia. Así que, hermanos, les propongo que vuelvan a leer el Salmo, que profundicen en esto que estuvimos comentando, y que a partir de esto también nuestra alabanza tenga otra profundidad, otra dimensión, conociendo un poco más de la profundidad y de la dimensión de Dios. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque siempre nos habla, siempre nos lleva a un escalón más, siempre nos da una dimensión un poco más grande, Señor, de lo grande que sos vos, en este caso de lo grande que es tu misericordia. Gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque tus beneficios son grandes, extensos, no podemos enumerarnos. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Pedimos, Señor, que nos sigas
protegiendo, cuidando. Pedimos, Señor, que sigas bendiciéndonos con tu palabra, con tu presencia, con tu amor. Y oramos por la iglesia, Señor, para que nos sigas cuidando, Señor, nos sigas fortaleciendo, que podamos permanecer con vínculos fuertes, Señor, en comunión unos con otros, a pesar de no poder vernos, Señor. Oramos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Finalmente, una cosa quiero comentarles que no tiene que ver con el mensaje. La librería de la iglesia nos acerca 2 libros digitales, ¿sí?, que fueron publicados para descarga gratuita. Quizá alguno de ustedes recibió alguno de estos libros, o los 2, por mail, pero bueno, Sociedad Bíblica Argentina los está difundiendo y son 2 libros de absoluta actualidad y muy interesantes para leer. El primero se titula ¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus? Es un libro de un autor llamado John Lennox, que es profesor de matemática en la Universidad de Oxford, nada menos, y aborda la pregunta indefectible que surge en estos días: ¿dónde está Dios en esta pandemia? Ese es el primer libro. El segundo libro se llama Coronavirus y Cristo. Sí, en este libro, que es de un escritor quizá un poco más conocido para nosotros, John Piper, ¿sí?, pastor y escritor del cual hemos leído tantos libros. En este libro se nos invita a explorar 6 respuestas bíblicas a la pregunta ¿qué está haciendo Dios a través del coronavirus? Y nos recuerda que Dios está obrando grandemente en este momento de la historia. Así que los vamos a dejar inmediatamente debajo del link de esta predicación en el WhatsApp. Así cada uno de ustedes lo puede directamente descargar el PDF de estos 2 libros y disfrutar de tiempo de lectura y reflexión con estos libros que han sido publicados en este momento específico. Hermanos, los saludo con ganas de verlos una vez más y con expectativa de que Dios está haciendo algo en nuestras vidas en este tiempo. Saludos.